Buenos días. Como diríamos en griego, pros Gálatas. Eso explica todo, ¿verdad? O si desean, podemos decir, y les invito a que abran su Biblia conmigo a la epístola a los Gálatas, los versículos 13 al 15, que vamos a leer. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En Gálatas capítulo 5 y 6 se presenta la relación de la gracia de Dios con la vida cristiana diaria. Y hemos visto en los primeros versículos que el vivir en y por la gracia de Dios resulta en vivir en la libertad y no en la esclavitud espiritual. Y este versículo 13, es llamativo en cómo lo expresa, porque dice que a libertad fuimos llamados. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que tenemos en Cristo es un tema principal en la epístola a los Gálatas. El primer versículo de memoria que habíamos propuesto era Gálatas 1:4, que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, y como sigue, a quien sea la gloria por todos los siglos o por los siglos de los siglos. Amén. También tenemos en el capítulo 2 y el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. La libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. En el capítulo 3 y el versículo 13 leemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La redención, el hecho de redimir a una persona en tiempos bíblicos, la idea que de la redención en Cristo es que Cristo nos compró de la esclavitud para ponernos en libertad. Entonces, esta idea de redimir y redención va de la mano con la libertad que tenemos en Cristo. En el capítulo 4 y el versículo 3 leemos que cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En el capítulo 4, versículo 5, leemos que Cristo en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Luego en el versículo 6 y llegando al 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En el capítulo 4 y el versículo 9. Leemos más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? También en el capítulo 4
el último versículo de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En ese contexto de la alegoría entre el contraste entre Agar por un lado, con Ismael, y Sara con Isaac. Agar la esclava, Sara la libre, y diciendo que nosotros somos hijos de la libre. Comenzó el capítulo 5 con este versículo que ojalá que vayamos aprendiendo, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y ahora el versículo que forma la base del mensaje de hoy, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, el asunto es, ¿cómo es esta libertad? ¿Libertad para qué? ¿Para hacer qué? Si soy libre del pecado, si he puesto mi fe y confianza en Jesucristo para salvarme de mis pecados, ¿qué puedo hacer ahora que soy libre? ¿Es esta libertad la libertad de hacer lo que yo quiera o lo que uno quiera? Este texto explica, primero, en una forma negativa y luego en una forma positiva, lo que es nuestra libertad en Cristo. Y por último, nos da una advertencia. Veamos esto. Negativamente, dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Hay varios asuntos que van con esto. Primero, la libertad que tenemos en Cristo no es una licencia de hacer lo que queramos. Esto es la perversión de la libertad, cuando uno piensa que con la libertad yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso no es libertad, más bien se define como licencia. No es vivir para satisfacer los deseos de la carne. El texto siguiente de versículo 16 en adelante explica esto. La libertad que tenemos en Cristo no es para que podamos vivir nuestras vidas satisfaciendo los deseos de la carne. Tampoco es pensar que ya que soy salvo y librado de la condenación del pecado y de la maldición de la ley, que yo puedo hacer lo que yo quiera. No, eso es más bien un malentendido de la gracia de Dios que Él nos da por medio de Jesucristo. No, la libertad que tenemos en Cristo no es una licencia de hacer lo que queramos, y la libertad que tenemos en Cristo no nos da el derecho de satisfacer nuestros antojos. El mundo nos dice, por propagandas en la forma de los programas y las películas, el mundo nos dice que nos merecemos más, que debemos darnos el gusto. De hecho, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos diciendo lo mismo a otra? Te lo mereces. Hermanos, por la gracia de Dios somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, y nada merecemos de Dios excepto su ira y su condenación. ¿Por qué? Porque somos por naturaleza pecadores destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni aún uno. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ni siquiera uno. Todos pecamos. Y el asunto es, por ese motivo, Dios debe juzgarnos, y por su justicia perfecta y santa debería condenarnos a todos
a estar quemándonos ya en el infierno. Eso es lo que merecemos. Lo que recibimos es por su gracia. Hoy es otro día hermoso. Salió el sol. Dios hizo salir su sol sobre los buenos y sobre nosotros también. Según el pronóstico, esta semana va a llover. Dios va a hacer llover sobre los buenos y sobre nosotros también. Es todo en su gracia. No merecemos más, aunque el mundo dice que sí. Y el asunto es, como dice Gálatas 1:4, fuimos librados del presente siglo malo con sus valores materialistas y autocéntricos. Y la verdad es que la sociedad, el mundo que nos rodea hoy, es una sociedad selfie, con el énfasis en el yo. Y esto es precisamente de lo que nos libró Cristo. Nos libró del pecado, pero eso no nos da el derecho de satisfacer nuestros antojos. Y la libertad que tenemos en Cristo no nos da derechos, sino más bien deberes, y deberes dulces de amor. Y esto es lo que nos lleva a la última parte del versículo 13. Dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto es la expresión de la libertad que tenemos en Cristo en forma positiva. Es el cumplimiento de la ley. El versículo 14 dice que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le preguntaron a Jesús qué era el grande mandamiento en la ley, él respondió en Mateo 22, diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el pasaje paralelo de Marcos 12, Jesús dijo que no hay otro mandamiento mayor que estos. Amamos a Dios con todo el ser primero, al prójimo como ya nos amamos a nosotros mismos. Cristo no manda aquí que nos amemos a nosotros mismos. Él presume que ya nos amamos. Y él dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que se llama la ley real o la ley de la libertad en Santiago. Santiago 2, hablando de una fe que se demuestra por medio de responder a las necesidades que le rodean, leemos, si en verdad cumplís la ley real, en Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Acá lo llama la ley real. Y luego en el mismo texto, verso 12, dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, esto me encanta. La ley de la libertad, fuimos llamados a la libertad en Cristo, hechos libres por la salvación en Cristo, para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para servir con amor los unos a los otros. Esta es la ley que ahora rige nuestras vidas. No las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, no las leyes civiles del Antiguo Testamento, la ley real, la ley de la libertad, o como también lo llama, la ley de Cristo. Y nuestro prójimo es cualquier persona que sufre necesidad
y la persona a quien podemos ayudar. Los judíos limitaban al prójimo, su prójimo, a otros judíos. Y esto fue basado en Levítico 19:18, que dice, no te vengarás. Ahora miren lo que dice Dios al pueblo de Israel. No te vengarás y guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Ahora, al leer, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. Los judíos entonces entendían que el prójimo tenía que ser otro judío, como hermano. Pero Cristo derribó esa manera de pensar cuando en Lucas capítulo 10 le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Y yo quiero leer ese pasaje con ustedes. Si tiene su Biblia a mano, le invito a que la abra a Lucas capítulo 10. Dice en el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esta persona, este intérprete de la ley, combinó dos pasajes del Antiguo Testamento, eso de Levítico, capítulo 19, y también de Deuteronomio, capítulo 6. Ahora Jesús dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora el versículo 30 de Lucas 10, Jesús comienza a relatar la parábola del buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, dos ciudades allí en Israel, y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un hombre religioso, uno santo, uno que servía a Dios. Dice, y viéndole, uno piensa, él lo va a ayudar. No, pasó de largo. Asimismo, un levita. Los levitas servían en el templo también. Ellos tenían muchas responsabilidades religiosas. Buenas personas. Un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, lo vaya a ayudar. Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Jesús acá, al mencionar samaritano, dijo algo que casi era una mala palabra para los judíos, porque despreciaban de manera tremenda a los samaritanos. Los samaritanos eran mestizos, podemos decir, eran de raza de diferentes pueblos que unos 700 años de Cristo, cuando la nación de Israel del norte fue llevada cautivo por los asirios. Los asirios luego enviaron a gente de otros lados a ir y poblar Israel, y ellos se mezclaban con los israelitas que vivían allá, se casaban entre ellos, traían sus ideas de religiones y se mezclaban con los israelitas que estaban. Y leemos esto en Segundo Reyes, que los judíos, los samaritanos entonces adoraban a Dios y también adoraban a sus ídolos.
O sea, mezclaban todo. Y los judíos de Judá del sur, al pasar los años, al pasar los siglos, llegaron a odiar a los samaritanos. Para ellos los samaritanos eran basura de gente. Y Jesús entonces dijo, pero un samaritano, verso 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Recuerden, el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, el samaritano, basura, movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, los llevó al mesón y cuidó de él. Él paró lo que él les hacía en su viaje para atender a esta persona a quien no conocía. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero, el equivalente de 2 días de trabajo, de sueldo. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Increíble. ¿Quién, pues, pregunta Jesús, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Nuestro prójimo, o sea, nosotros debemos ser el prójimo a quien tiene necesidad. Y en este tiempo de cuarentena, las necesidades nos rodean. Muchas personas que por falta de trabajo o por no poder trabajar están sufriendo necesidad. Varios de ustedes, hermanos, y me encanta ver esto, están respondiendo ante esas necesidades, los que pueden. Pero hay otros de nuestros hermanos que también están sufriendo necesidades. Y por eso casi todos los días diferentes personas, diferentes hermanos traen aquí a la iglesia mercadería, a veces dinero, para poder ayudar a otros. Eso es excelente, pero eso es algo que siempre debemos hacer. Y hay algo más acá en esta parábola del samaritano que a mí me pega fuerte y debería regir nuestra manera de pensar, y es esto: las interrupciones en nuestras vidas, en la vida diaria de personas, no son interrupciones, son citas divinas, son compromisos divinos de parte de Dios para nosotros en nuestro camino. Y cuando vienen interrumpiéndonos, debemos entender esto de Dios y debemos responder con misericordia cuando sea posible y necesario. Debemos no usar la libertad como ocasión para la carne. Debemos servirnos por amor los unos a los otros. Y luego hay una advertencia. Verso 15, que suena raro al leerlo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hay que entender el cuadro. Muchas veces, cuando un animal salvaje está herido, los demás animales se vuelven contra el herido y lo muerden, lo matan y en algunos casos lo consumen. Y de la misma manera, a veces cuando un creyente se cae espiritualmente, otros creyentes se vuelven en contra de él. Y lo muerden y lo comen verbalmente. Gálatas 6:1 nos enseña que debemos ayudar a restaurar al hermano caído y no morder y comerlo. Además, a veces un animal que está herido o atrapado trata de morder y defenderse contra la persona que lo intenta librar o curar. Y a veces un creyente débil o caído espiritualmente no quiere recibir la corrección y la reprensión como debe. Y así muerde y come verbalmente al hermano que le está intentando ayudar. Y en lugar de esto, el débil o el caído debe aceptar la ayuda dada por sus hermanos con un espíritu dócil.
Pero en el contexto de Gálatas, los que querían vivir bajo la ley, las leyes ceremoniales y civiles, para así vivir la cristiana y ganar el favor de Dios. Los que querían vivir bajo la ley se peleaban contra los que querían vivir en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y viceversa. También había aquellos que tomaban la libertad en Cristo como licencia de hacer lo que quisieran y se oponían a los que eran más responsables. Esta advertencia es para todos nosotros, en cómo nos respondemos unos a otros cuando hay diferentes maneras de pensar y ver. Ahora, en el contexto de Gálatas, vivir bajo la ley es volver a la esclavitud, es quitarnos de la esfera de la gracia y ponernos en la esfera de la ley, es caer de la gracia, como hemos leído en el capítulo 5. Sin embargo, aún con esa diferencia que tendremos con una persona que quiere vivir de esa forma, el legalista, o el que quiere vivir en licencia, la forma de tratar con esa persona no es como animal salvaje mordiendo y comiendo y consumiéndolo, sino más bien con paciencia, con amor, con compasión, considerándonos a nosotros mismos, buscando restaurar al hermano, como dice Gálatas 6:1, con espíritu de mansedumbre. Ahora, con todo esto, de no usar la libertad como ocasión para la carne, sino de servirnos por amor los unos a los otros, ¿qué vas a hacer al respecto? Hay un himno que cantamos a menudo que dice: has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. ¿Te has dado cuenta de tu estado pecaminoso delante de Dios? Que has quebrantado su ley y que eres culpable y condenado por su perfecta norma de justicia. Si es así, te has dado cuenta, date vuelta de tus pecados y confía en Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Deja de vivir en la esclavitud al pecado y encuentra la verdadera libertad en Cristo. Y si eres hijo de Dios, llamado a la libertad en Cristo, entiendes que la libertad que Él te da es para servirle a Él y a otros por amor, no es para vivir como una quiera. Y además, ¿cómo puedes servir por amor los unos a los otros esta semana? Esto es algo que yo quiero desafiarles a pensar y luego actuar. De ver necesidades, de buscar a otros que necesitan ayuda y servirles por amor los unos a los otros. Primeramente, nuestra primera responsabilidad como hijo de Dios es a nuestros hermanos, como dice Gálatas 6:10. Así que, hermanos, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, mayormente, especialmente, pero hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. ¿A quién puedes ser el prójimo hoy, mañana, esta semana? Que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude a no estar concentrándonos en nosotros mismos y en nuestras dificultades, sino levantar la vista, poniendo los ojos en Cristo y luego fijando cómo podemos servir por amor los unos a los otros. Quiero terminar leyendo el pasaje una vez más con ustedes. Quiero animarles que aprendan de memoria este versículo tan clave en la epístola y tan clave para nuestras vidas cristianas diarias. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por la libertad con que nos has hecho libre en Cristo, por rescatarnos y redimirnos de la esclavitud del pecado, por enviar a Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a nosotros que estábamos bajo la ley, para que recibiésemos también la adopción de hijos. Siendo hecho hijo tuyo, tremendo privilegio, pero con todo lo privilegio que nos das también, Padre, entendemos que tenemos tremendas responsabilidades de no usar la libertad que tenemos en Cristo como ocasión para nuestra carne, sino la responsabilidad de servir a los demás por amor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra corra, que se aplique a nuestros corazones, a nuestras vidas, que seas exaltado en nosotros hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.